Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Vamos a empezar a ver parciales en cálculo vectorial, pero se le va a llamar diferenciación. Vamos a ver qué es una parcial, que es un procedimiento igual que la derivada, pero vamos a ver para qué sirve. Pero antes no se les olvide darle like al video y suscribirse. Gracias. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si la función x, y es igual a x cuadrada por y más y cúbica, hallar la parcial de la función con respecto a x y hallar la función de la parcial de la función con respecto de y. Una parcial, el símbolo de la parcial es esta. Esta es una parcial. Entonces, tenemos que vamos allá a la función o la parcial de la función con respecto de x de x cuadrada y más y cúbica. Entonces, esto es igual a decir que la parcial de la función con respecto de x cuadrada y más la parcial de la función de x de y cúbica. Entonces, resolviendo, nos queda lo siguiente, es derivar esto, es exactamente derivar la derivada de x cuadrada por y con respecto de x. Recuerden que bajábamos el 2x por y más la derivada de la función con respecto de x, pero aquí no hay x, esto es una constante, entonces esto es 0. Entonces la parcial de la función de esta función con respecto a x que está aquí es esta, es 2x por y. Ahora vamos a encontrar la parcial de la función con respecto de y. Con y, fíjate cómo estoy escribiendo diferente a la letra D. Sería x cuadrada y más y cúbica. Y ese mismo procedimiento, la parcial de la función con respecto de y de x cuadrada y más la parcial de la función con respecto de y cúbica. Y cúbica. Vamos a derivar esta función con respecto a y. Entonces derivamos y, nos da 1. Entonces la derivada de y nos da x cuadrada. Y la derivada de x cúbica, la derivada de y cúbica es 3 más 3 veces y cuadrada. Esta es la derivada, esta es la parcial de la función. Esta es la parcial de esta función con respecto a y. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, si z es igual al coseno de x por y más x que multiplica el coseno de y es igual a la función de x y y. Esta es otra notación, ¿no? Pero estamos haciéndole énfasis que estamos en x, y. Allá las derivadas parciales de z, o sea, la derivada de la función z con respecto a x y la parcial de la función z, esta es una z, con respecto de y. Vamos a hacer un procedimiento. Vamos a ver. La parcial de la función con respecto de x de la función de z, que sería, vamos a ponerle aquí para no hacernos bolas, de coseno de x por y más x por el coseno de y. Esto es igual si escribiéramos de la siguiente forma. Ya no voy a poner la z por espacio. La parcial de la función con respecto de x de el coseno de xy más la parcial de la función con respecto de x por el coseno de y. Esto es exactamente lo mismo aquí. Vamos a derivar esta o parcializar, como es la verdadera palabra. Este es un producto, esto es la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno. Nos da menos seno de xy por la parcial de la función del argumento xy, ¿sí? Más, este es un producto, más x por la primera parcial de x de coseno de y
más el coseno de y por la parcial con respecto de x. Vamos a separarlo por medio de corchetes. Esto es esto. ¿Sí? Entonces vamos a terminar de simplificar. Nos da menos la derivada o la parcial de x por y con respecto de x es y. La derivada de x por y es y. Entonces nos da y el seno de xy, ¿verdad? Por acá, aquí es una y con respecto de x. Derivamos esta función, nos va a dar menos seno de y, pero por la derivada de y, esto se hace cero. Se hace cero. Y vamos a derivar esto con respecto de x. La parcial de x con respecto de x es 1. Entonces nos queda más el coseno de y. Y esto es la primera parcial con respecto de x de esta función. Vamos a hacerlo con respecto de y. Transcribir la función, pero es exactamente lo mismo. Vamos a parcializar con respecto de y. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. Entonces, la parcial de la función con respecto de y de coseno de xy más la parcial de la función con respecto de y de x o el coseno de y. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. La parcial con respecto de la función con respecto de y, hacemos el mismo procedimiento como si estuviéramos derivando. Es coseno, es menos seno de xy por la parcial de la función con respecto de y de xy. ¿Sí? Más, vamos a poner un corchete, más x por la parcial de la función con respecto de y de coseno de y más el coseno de y por la parcial de la función de y con respecto de y de x. Fíjate aquí, es con respecto de y, x no es y, esta es una constante. Entonces la derivada de una constante aquí se va a hacer cero o la parcial. Entonces nos quedaría esto. Entonces nos quedaría menos seno de x por y por la derivada o la parcial de x por y con respecto de y es x. Es x más, vamos a derivar coseno, nos da menos seno de y que multiplica x, ¿sí? Que multiplica x por la parcial con respecto de y. Entonces simplificando nos queda menos el seno de xy por x. Menos por más nos da menos. La derivada de y con respecto de y es 1. Es como dijéramos, la derivada de x con respecto de x es 1. Es igual. Nos queda x seno de y. Y esta es la parcial de la función con respecto de y. Espero que les haya quedado claro. Si hay alguna duda, se pueden comunicar conmigo a través de comentarios o sí, por medio de los comentarios. Sí, gracias.